vamos a resolver el siguiente ejercicio. Nos piden resolver el siguiente sistema y bueno, lo vamos a resolver por el método de Newton-Raphson. Primero necesitamos definir lo que sería este vector fx. Sería básicamente igualando a 0 porque bueno, lo que buscamos es resolver sistemas de esta manera, ¿verdad? Entonces por eso de esa forma pues debemos pues igualar a 0 este sistema. Pues aquí tendríamos menos x1 por x1 más 1 más 2x2 menos 18 y en el otro entonces tendríamos pues x1 menos 1 al cuadrado más x sub 2 menos 6 al cuadrado menos 25, y el jacobiano sería las derivadas parciales para cada función con respecto a cada variable. Entonces con respecto a x1 podemos notar aquí que este nos da menos x sub 1 cuadrado menos x1, y aquí pues la derivada nos da menos 2x1 menos 1. Eso es con respecto a x1. Con respecto a x2 nos da 2. Con respecto a x1 nos da 2x1 menos 1. Y el otro sería 2x2 menos 6. Y aquí tendríamos estos dos, ¿verdad? Estas dos funciones o estas dos matrices nos van a servir a nosotros para pues realizar la iteración. Vamos a empezar con x0. Entonces con x0 pues a lo que vamos es a resolver un sistema para pues seguir la forma recursiva que comentamos. Entonces bueno, aquí sería pues primero evaluar lo que sería f de x0 y luego entonces j de x0 con los valores, ¿verdad? En este caso menos 2 para x1, ¿verdad? Estaríamos diciendo que aquí sería menos 2 y para x sub 2 sería 5. Okay, entonces para esto pues vamos a evaluarlo. Yo aquí ya tengo definida la función y con esta función entonces tenemos f de x y aquí tengo el jacobiano en general y aquí definí lo que es el vector inicial. Luego lo que vamos a hacer es evaluarlo. Entonces aquí tengo ya el jacobiano en menos 2,5 y lo que es la función, ¿verdad? El x0. Pues bueno, aquí tengo el jacobiano. Entonces como vimos en la definición, ¿verdad? De nuestra matriz que llamamos jacobiano, entonces aquí usted evaluaría menos 2. Menos 2 por menos 2 queda 4, ¿verdad? Menos 1, 3, queda el 2. Menos 2 menos 1 es menos 3, por 2 menos 6. Y en el otro queda menos 5 menos 6 queda menos 1, por 2 menos 2. ¿Verdad? Entonces eso es evaluándolo. Bueno, y nos falta f. El siguiente sistema. Entonces sería de la forma. Bueno, vamos a definimos un vector y0, comentamos, ¿verdad? Y necesitamos resolver este sistema, evaluado el jacobiano y la función del sistema, ¿verdad? O el sistema de ecuaciones en el vector x0. Entonces al resolver para este, nosotros vamos a tener pues ya ese vector y0, y al tener y0 entonces lo sumamos con x0 y seguimos la forma del procedimiento. Entonces aquí y0 sería este vector menos 25 tercios y 35 con x0, ¿verdad? Que como vimos al inicio es menos 2 y 5. Bueno, entonces ya con ese tenemos x1 y x1 sería la suma de x0 más y0. Ya he colocado lo que es el vector y0 junto con el resultado de x1, ya sumándolo con el vector inicial que nos proporcionaban, que es menos 2 y 5. Entonces bueno, ya con este podemos nosotros calcular, por ejemplo, lo que es el error. Entonces estábamos hablando aquí que por ejemplo podemos hablar de lo que es pues la norma euclidia o la norma infinito. Entonces aquí tenemos que calcular, bueno, aquí x1
pues sería la diferencia entre esos vectores, ¿verdad? Entonces, si nos acordamos, x0 pues sería menos 2 y 5. Y en base a eso deberíamos de encontrar la norma. Entonces, por ejemplo, si usamos la norma euclidia, estamos diciendo que sería x, pero aquí pues en realidad sería pues x1 menos x0, ¿verdad? Entonces aquí nos quedaría menos 31 tercios más 2 al cuadrado más 45 medios menos 5 todo al cuadrado, y bueno, todo esto a la 1 media. Ok, ese sería uno. Y el otro, si usamos la norma infinito, ¿verdad? Entonces buscamos la diferencia, ¿verdad? La máxima de esas componentes. Entonces aquí sería x1 menos x0 infinito. Entonces aquí nos quedaría, bueno, evaluar el valor absoluto de este número y evaluar el valor absoluto de este. Sería 45 medios menos 5. Bueno, y con eso ver el valor máximo. Entonces aquí tendríamos que hacer esta operación. Entonces decíamos, por ejemplo, menos 31 tercios más 2. Y en el otro sería 45 medios menos 5. Bueno, entonces ahí tenemos y nos da la raíz 19.3828. Y vamos a ver si estoy haciendo bien. Menos 31 más 2 y 45 menos 5. Ok, entonces da 19.3828. Bueno, en el otro entonces tendríamos el valor absoluto de estos dos. Entonces tendríamos este de aquí y ocuparíamos el valor absoluto, bueno, es el positivo de este, y aquí pues tendríamos similar. Bueno, entonces tenemos 17,5 y 8,33. Entonces el mayor es 17,5. Bueno, entonces ya tenemos esa primera parte y bueno, seguimos porque todavía tenemos un error grande. Entonces ahora vamos a seguir con el procedimiento. Tendríamos que, por ejemplo, evaluar ahora en x1. Entonces vamos a evaluar a x1 y sería este. Entonces ahora vamos con, perdón, sería así. Ok, entonces evaluamos x1 en la matriz F igual en el jacobiano y obtenemos lo siguiente. Entonces, bueno, vamos a hacer este. Aquí ya tenemos este de aquí. Sí, entonces tendríamos que evaluar este. Si quieren mejor lo vamos a dejar. No, así lo voy a dejar. Es lo que tal vez de esta forma. Bueno, entonces aquí tenemos estos dos que serían pues las matrices respectivas de F1 y X1, ¿verdad? Y luego entonces lo que haríamos es resolver el sistema. Dijimos que entonces vamos a definir ahora un Y1 y este sería el negativo del inverso del jacobiano para X1 y F de X1. Entonces resolviendo para este obtenemos Y1. Y bueno, sumando Y1 a X1 obtenemos X2. Aquí tenemos X1 más Y1. Bueno, ¿cuánto da Y1? Esto ya obtenemos X2. Ya hicimos el cálculo de X1. Lo sumamos entonces X1 a Y1 y obtuvimos X2. Bueno, entonces ya tenemos este vector. X1 dijimos que era... permite.
Ok, entonces tenemos que x1 habíamos dicho que era este vector, ¿verdad? Entonces lo voy a copiar de nuevo. X1 sería menos 31 tercios y 45 medios. Menos 31 tercios y 45 medios. Ok, entonces vamos a ver lo del el error. Entonces aquí sería pues x2 menos x1. Y hablábamos de la norma euclidia. Entonces voy a hacer el valor ya de un solo, voy a colocarlo ahí. Entonces tendríamos esta misma relación, solo que con otros vectores. Entonces el menos 31 tercios y el 45 medios se mantiene. Lo que cambia es este de aquí, menos 31 tercios. Entonces estamos hablando que sería menos y menos más. Me lo voy a colocar así, lo puedo copiar. Bueno, 74 entre 71 y en el de abajo sería 12,498. Ok, aquí quedaría 117,695 y aquí 83332. Bueno, entonces aquí ya nos da 945 y más, ¿verdad? Si quieren lo vamos a escribir aquí. Creo que no lo escribí mucho. 17,5, sí, nos dio 17,5. Entonces, bueno, aquí sería 9.45, 185. Bueno, y para la norma infinito, entonces ocupamos este de acá y con estos valores. Entonces, bueno, tendríamos esto y el mayor da 8.3743. Bueno, este sería x2 menos x1, la norma infinito, ¿verdad? Este es el máximo que apareció. Entonces, bueno, aquí ya obtenemos pues una mejor idea de cómo se va aproximando a la solución. Íbamos de un orden de 17, ahora vamos a 9.45837. Ok, ahora vamos de nuevo, ahora con x2. Entonces evaluando x2 y generando lo que son las funciones, ¿verdad? Entonces aquí tenemos f de x2 y el jacobiano de x2. Ok, entonces eso nos da lo siguiente. Aquí tenemos estos serían los resultados. Entonces los voy a colocar así de una sola vez porque, bueno, aquí. Bueno, entonces ya tenemos ese y lo mismo que hablábamos antes, ¿verdad? Vamos a resolver ahora este sistema. Entonces ahora sería y2 igual al negativo del inverso de x1, de x2 y f de x2. Entonces con esto vamos a tener y2 y ya con y2 pues hacemos la suma nuevamente, ¿verdad? Es decir, sería un x3 y tendríamos un x2 más un y2. Bueno, vamos a ver si lo... Y aquí pues hemos calculado y2, ¿verdad? Y ya lo sumamos con x2 para generar x3. Vamos a trabajar lo de las normas. Entonces tenemos aquí que la norma sería x3 menos x2, la norma cuadrado. Bueno, y vamos a calcular igual la norma infinito. Bueno, entonces tenemos estos valores, voy a tener que copiarlos. Estamos hablando de estos. Entonces, bueno, en la parte, bueno, vamos a ocupar esto de nuevo. Este número no sirve y ahora entonces vamos a cambiar este.
Ahora tenemos todo esto, ¿verdad? 79, bueno, ni modo. Ok, 79, 0, 44, 55, 9, 55, bueno. 79, 0, 44, dice. 55, 9, ok, 9, 55, dice 55, 9, 55, 30, 93. Ok, en el denominador tenemos 4, 94. No, ¿verdad? Es este, va. 2, 2, 20, 22, 2, 29. 177, 237, 484 creo que era. Ok, y en el otro tenemos este, vamos a cambiarlo. Entonces sería este de aquí, va, 100. Vamos a ver. Ok, el otro sería no, vamos a ver, lo puse mal, va, 148, 194. Hoy sí, 148, 194, 851, 514. Bueno, entonces ahí está. Entonces la norma da 4.18, 4.1986. Estoy con la raíz, ¿no? 4.1986. Y la anterior me dio 9.45. Ok. Bueno, entonces y en el otro es el máximo. Entonces sería este de este. Bueno, el mayor da 344.881. Bueno, entonces aquí tenemos las normas de infinito. Bueno, como estábamos viendo acá, va el máximo y este, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí ya tenemos hasta x3 y yo lo trabajé, por ejemplo, hasta x4. Y bueno, de hecho podemos ver la solución. Ya vamos a, voy a colocar el problema inicial para que puedan ver entonces cómo vamos con el resultado. Entonces aquí sería, por ejemplo, bueno, creo que aquí lo tengo. Aquí tengo menos x por x más 1 más 2y igual a 18 y lo demás. Entonces empezamos con el punto menos 2,5. Entonces
vamos de esta manera, ¿eh? Entonces empecé aquí y bueno, una de las soluciones sería esto, ¿verdad? Y este sería otra. Entonces por los momentos vamos de esta manera, ¿eh? Entonces nuestra x1, no x3, ¿verdad? Es este valor. Entonces por ejemplo la coordenada x de este vector x3 sería este, que es 3.55. Bueno, de aquí sería negativo 3.55. No le coloqué el negativo en esta parte. Y podemos ver de que, bueno, nos vamos acercando a la coordenada x y pues la coordenada y de esta solución. Entonces, bueno, aquí ya tengo lo que es la función evaluada en x3, la función evaluada para el jacobiano, ¿verdad? Y el sistema. Y luego entonces pues resolvemos para esta operación el negativo, ¿verdad? Aquí es el negativo y aquí es y4. Entonces bueno, ya con eso aquí tenemos por ejemplo que el valor este de perdón, aquí sería, tenemos el negativo, sí, sería y3. Aquí sería y3 igual al negativo de la inversa de todo esto. Entonces al final nos da esta expresión y luego lo sumamos para generar x4. Entonces aquí tenemos nuestra aproximación. Bueno, y de ahí vamos de nuevo con lo que son los errores, las normas. Aquí tenemos x4 menos x3 euclidio y x4 menos x3 pues infinito. Ok, entonces para el euclidio tenemos lo siguiente. Entonces aquí por ejemplo ya tengo la expresión. Entonces tenemos que aquí nos da todo esto pues 1.39 0038. Aquí sería 1.39 0038. Bueno, en el otro caso sería para los máximos tenemos 1.1797 y este 0.73. Entonces estamos con el mayor, entonces sería 1.17917. 1. Decía 17917. Entonces bueno, ahí pues tenemos que seguir hasta pues el valor que nosotros tengamos definido del error, ¿verdad? Pero aquí por ejemplo hasta aquí como lo tenemos en la cuarta iteración, aquí tenemos el negativo de toda esta expresión y positivo esto. Entonces por ejemplo aquí yo tengo ya el primero, tenemos que sería aquí negativo 2.37 y el otro sería entonces pues positivo 9.94. Si lo comparamos con la solución que nos están presentando aquí, pues sí todavía falta acercarse más, ¿verdad? Pero aquí, bueno, ya vamos viendo de que nos vamos llegando a la respuesta, ¿verdad? Tanto, o sea, el punto al que queremos llegar. Entonces, bueno, eso sería el cálculo entonces de los errores y el procedimiento de todas pues, las iteraciones para llegar, por lo menos aproximarlo hasta donde llegamos, ¿verdad? La solución del sistema.